Dice el 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a leones como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Él se daba el taco de que él era el más fuerte de todos, porque pelear con aquel montón de filisteos, y él con una quijada de burro le daba la agarrada y golpe que pegaba ya ahí desnucado. Pero no era él, era de Jehová en él, era el Espíritu de Jehová en él, ministrándose como un fuerte guerrero, peleando con los filisteos. Y ahí despedaciaba, dice, los leones, dice, y él no les decía ni a los papás qué es lo que pasaba. Ellos solo miraban aquel montón de cosas que hacía Sansón, pero más no sabía que ahí ya estaba el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. En nosotros el Espíritu Santo. Cuando dice alguien, yo paso por ahí, no tengo miedo, porque ¿quién va delante de nosotros? El Señor. Amén. Entonces el Señor va apartando todas veredas torcidas donde vamos nosotros. Y dije, ¿y esa qué tendrá? Ese que tendrá, dicen que ese no le tiene miedo a nadie, ni a ladrones ni a nadie, porque Dios los humilla, porque el que va dentro de nosotros va lleno del poder. Bendito Jehová el Todopoderoso. Esa es la manifestaciones que el Espíritu Santo hace, como hizo con Sansón, donde el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zorra y Estaol, entre campos de batalla, donde dice el campamento es un campo de batalla, donde iba el Sansón a pelear. ¿Y qué le dijo el Señor? Que no eran las melenas que él tenía la fuerza, era dentro de él. Pero él da a creer que gloria a Dios, aleluya, hermana, muchas gracias. La fuerza, que era el poder, lo tenía en las melenas, no, lo tenía dentro de él. ¿Y qué pasó? Como él se casó con una filistea, entonces ahí un día le bajó el Espíritu Santo. Amén. Se apartó de él. Pero en la última batalla que Sansón tuvo, que derribó hasta los muros de la casa, y se llevó todos los que lo tenían, y él se quedó ciego, dice la palabra, que hasta los ojos le sacaron ver la batalla que Sansón podía hacer, pero no era él, era Dios en él. Amén. Y así somos nosotros peleamos con grandes demonios por todos lados. Así es, amén, aleluya. Pero quien pelea por nosotros es Jehová de los ejércitos. Vámonos a irlos a Primera de Samuel 16, 13, 14. Primera de Samuel. Verso 7, 14. 16, 13, 14. 16, 13, 14 nos dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y dice acá el 14, David toca para Saúl. Oiga bien, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, amada iglesia, cuando David recibió la cobertura de Dios, y dele usted con esto. Cuando David recibió la cobertura de Dios, el ungimiento enviado por Dios en el profeta Samuel, amada iglesia, ahí él comenzó a tener nueva fuerza de arte, porque él ya estaba ya peleando las ovejas, la boca de los leones, los acaba, dice su oveja. Así es, amén. Pero cuando él ungió, ya ella tenía la cobertura completa, ahí amén. Tenía media cobertura. Pero cuando ya vino Samuel a ungirlo, ahí tomó David de posición de un guerrero. Fue cuando él tomó y se fue a dejarle la comida a sus hermanos, dice la palabra. Y aquel enano peleó, aquel gran viga alta va del gigante. Pero no fue él que peleó, fue el Espíritu Santo, porque él ya estaba ungido ya. Allí, tras de que vino el Señor a ungirlo, entró el espíritu de poder, de valentía en él. Entonces él agarró con más fuerza para ir a ver a sus hermanos. Y él dijo, vienes a mí, le dijo, con jabalí y espada. Amén.
Y entonces yo vengo, le dijo él, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Porque has anunciado a los pueblos de Israel. Ahí el Espíritu Santo se enfureció y le tiró la piedra. Era la primera piedra de autoridad que Dios tiraba en él. Gloria a Dios. Y ahí le hundió la frente y ahí con la espada del paladín, le fue a cortar la cabeza. Porque allí él ya no andaba, ya no vive David, no que vive Jehová en él. Así es, amén. Así digo cuando salimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es que en el nombre de Jesús vamos a entrar a esa bruja y le echamos ganas. Amén, amén, amén. Y miren, Gloria a Dios, aleluya, santo es el que vive. Quedan ahí que no hay ni para dónde correr, quedan libres. Así que nosotros hacemos, amada iglesia. Pues mire, aquí vamos a ver la manifestación del otro, el del Espíritu Santo con el espíritu maligno. Dice David, dice, toca para Saúl. Aquí donde dice el Espíritu de Jehová, recuerde que el Espíritu de Dios es con E grande, mayúscula. Se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu, pequeña, malo. De repente se apartó de parte de Jehová. Mire, ¿qué hizo Dios allí para atormentar a Saúl? Porque se portó mal, ¿verdad? Se retiró el Espíritu de Dios de él. Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Se apartó porque no podía estar el Espíritu de Jehová dentro de un cuerpo malvado. Por eso es que hay muchos que dicen, Dios ya no me habla, yo ya ni deseo ni orar me dan, porque no es a ver lo pasado que han andado haciendo. La rebeldía, el orgullo, la altivez, todo eso, Dios les suelta el Espíritu Santo, se los quita y le entra un espíritu de tormento. Eso pasó con Saúl. Saúl andaba ahí visitando hasta brujas y haciendo cosas malas, se volvió a las cosas del mundo. Entonces Dios se molestó, le sacó al Espíritu Santo, porque él fue ungido por el pueblo. Él estaba lleno del Espíritu, pero como miró Dios que él se volvió y le dio la espalda a Dios, entonces el Espíritu Santo se lo sacó de nuevo. Solo quedó el puro Saúl carnudo. ¿Pero de qué? Dentro de un espíritu de las tinieblas que Dios le dio permiso para que tormentara a Saúl. Y dice que él llamaba a alguien, dice, que fuera a tocar el arpa. Y buscaron a David. David estaba ungido. Ya estaba lleno del poder de Dios David. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu se calmaba, se iba. Pero cuando ya dejaba de tocar el arpa, el espíritu volvía a Saúl a atormentarlo. Ahí son las manifestaciones del espíritu. Allí ya era un espíritu maligno que atormentaba a Saúl. Primero el Espíritu Santo, y David andaba lleno del Espíritu Santo. Por eso dice la manifestación del Espíritu Santo. Se demuestra de diferentes formas. Amén. Hoy los vamos a ir a 2 de Samuel 23:2. 2 de Samuel 23:2. 23:2 nos dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí fueron las últimas palabras de David, el tema iba. Allí todavía David se fue lleno de la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca se le quitó a David. Amén. Él estaba en su vejez y siempre él estaba en el Espíritu Santo, clamaba y es el que más hizo los salmos. David hizo los salmos, no crean que él en carne lo hizo a través del Espíritu. Así es, aleluya. El Espíritu Santo le da palabra, él dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice, y su palabra ha estado en mi lengua. Él solo escribía, así como el Señor me dice, levántate, hija mía, escriba. Yo agarro estas predicaciones, no crean que estas predicaciones yo las hago de solo de carne, ¿no? Estas predicaciones, Dios me da el tema y también me lleva los libros. Amén, Ya amén. puede ser las 3 de la mañana y Él me habla, aquella voz audible me dice, amada mía, 3 veces a veces, porque yo a veces me duermo. Pero cuando Él mira que me la 2 veces y yo no me levanto, me repite la tercera.
amada mía, me habla fuerte. Amén, amén, amén. Y ya me levanto. ¿Qué quiere mi Señor? Le digo yo. Escríbame. Dice.